Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de la prostitución desde el punto de vista de la historia, la cultura, la sociedad y la actualidad de China. Sí, tenemos un montón de historias que contaros sobre este tema, pero todas de oídas, ¿eh? Nosotros no nos hemos involucrado en este negocio. Pero como ha dicho Lele, primero vamos a echar un pequeño vistazo a la historia y a la cultura para que podamos comprender mejor cómo entienden los chinos esto que muchos consideran el oficio más antiguo del mundo. En la historia china, al igual que ocurre con la historia en general, es muy difícil determinar cuándo comenzó a ejercerse este trabajo. Pero tenemos algunos registros históricos bastante significativos al respecto. En el siglo VII a.C., Guangzhong, el primer ministro del estado Qi, abrió 7 prostíbulos con 100 prostitutas cada uno. Al parecer, estos prostíbulos fueron un negocio del Estado y fueron impulsados por 3 razones principales. En primer lugar, para facilitar la recaudación de impuestos. En segundo lugar, para calmar los ánimos de la sociedad de aquellos tiempos. Y en tercer lugar, y esta es la que más me sorprende a mí, para atraer a los talentos de los alrededores. Y por lo que sabemos, eran lugares bastante exclusivos, es decir, no estaban al alcance de cualquiera. Más tarde también aparecieron establecimientos privados como los Qinlou. Sí, el significado literal de este término es edificio verde y se aplicaba sobre todo a las casas de lujo. Es decir, los lugares a los que la élite social de la antigua China acudía para disfrutar de los placeres de la vida. Y dependiendo de las características de cada establecimiento, podían ofrecerse diferentes servicios del ámbito de la prostitución. Según cuenta la historia, muchos hombres cultos acudían a estos lugares atraídos por los talentos artísticos de las mujeres que ofrecían actuaciones cantando, tocando instrumentos, bailando, recitando poemas, etc. Pero claro, también hay muchos relatos de lo guapas e irresistibles que eran estas mujeres. Y sabemos que algunas de ellas ofrecían servicios sexuales, aunque no siempre. Además, en aquellos tiempos la poligamia estaba muy aceptada y muchos hombres ricos compraban a estas mujeres para que fuesen sus concubinas. En cualquier caso, todas estas historias de prostíbulos estatales y privados de lujo han hecho que mucha gente en China imagine la prostitución como algo propio de la élite social y cultural. Por ejemplo, yo aquí me he encontrado a más de un experto que defiende que la prostitución en China es algo más elevado que en Occidente, donde se supone que vamos a lo que vamos, pagamos y punto. Mientras que en China se supone que lo que más se aprecia es una buena compañía, una compañía interesante, y luego ya veremos lo que pasa. Obviamente esto es una idealización que no se corresponde con la realidad, porque como veremos enseguida, en China hay servicios del ámbito de la prostitución que de cultura tienen más bien poco. Aunque es verdad que se mantienen algunos aspectos de la tradición. Pero fijaos, una vez que estaba en el noroeste de China participando en un pequeño programa de cooperación, recibimos un curso de cultura china y el profesor tocó este tema, y vaya como lo hizo, porque ni corto ni perezoso nos preguntó a los hombres, también había mujeres entre nosotros, si alguna vez habíamos estado con una prostituta. Y claro, nosotros nos quedamos un poco alucinados con la pregunta, pero al ver nuestra reacción no se le ocurrió mejor cosa para romper el hielo que contarnos sus propias experiencias. Y entonces nos contó cómo desde su punto de vista, hoy en día, en parte debido a la influencia de culturas extranjeras, la prostitución se ha convertido en un simple intercambio de dinero por sexo. Pero claro, él como buen amante de la tradición exigía algo más. Y así nos empezó a explicar cómo para estar con una mujer con un mínimo de cultura, con la que puedas disfrutar de su compañía, había que pagar no sé cuánto dinero, creo que eran unos 1000 yuanes por lo menos, y como colofón a su lección magistral se ofreció a presentarnos a una de estas señoritas, lo cual nos dejó todavía más patidifusos si cabe. Pero tengo que decir que aquella fue la única vez en la que me ha ocurrido algo parecido en el ámbito académico de China. Porque como ya os explicamos en otra ocasión, la sexualidad en China es un tema tabú y a mucha gente le da mucha vergüenza hablar de ello, todavía más si es en público. En China se estima que hay 6 millones de prostitutas, pero la prostitución es ilegal. Sí, en este país consumir y ejercer este servicio está penado con hasta 5 días de calabozo o hasta 500 yuanes de multa. Obviamente, si reincides o si estás envuelto en la organización de este tipo de negocios, las penas pueden ser bastante mayores. Pero como os hemos dicho en otras ocasiones, aquí también se lleva mucho eso de echa la ley, echa la trampa, o como dicen los chinos, 上有政策，下有对策。 Y la verdad es que incluso hay ciudades enteras dedicadas a este negocio, como la famosa Dongguan.
Sí, es posible que a algunos os suene la mega redada policial que se llevó a cabo en el año 2014 en esta ciudad, con más de 3.000 detenidos. Esta operación entró dentro de las recientes campañas anticorrupción del gobierno chino. Ya sabéis que la corrupción es uno de los principales aliados de la prostitución. Pero aun con todas estas medidas, igual que ocurre en otros muchos países, en China es muy difícil combatir la prostitución porque es muy fácil camuflarla en forma de otros negocios legales. A continuación os vamos a hablar algunos de estos negocios que pueden funcionar a modo de tapadera, pero no lo hacemos con el ánimo de invitaros a consumir este tipo de servicios, sino todo lo contrario, porque nos consta que muchos extranjeros han tenido graves problemas debido a ello. Muchos acaban siendo víctimas de engaños, amenazas e incluso denuncias muy graves. Y al mismo tiempo, al aceptar este tipo de servicios, nos convertimos en cómplices de la industria del turismo sexual, que aparte de los problemas típicos asociados a la prostitución, también suele acarrear la explotación de menores. Sabemos que la mayoría de la gente que participa en el llamado turismo sexual lo hace de forma ocasional y a veces sin saber muy bien dónde se están metiendo. Y por eso nosotros os aconsejamos que tengáis mucho cuidado con este tipo de negocios o situaciones más dadas a la prostitución o que directamente las evitéis. Aunque al mismo tiempo también comprendemos que puede haber personas que ejercen o consumen prostitución sin que haya opresión o explotación de por medio. Y por ello preferimos mantenernos al margen de los discursos demonizantes. Para empezar, tenemos que hablar de los lugares donde dan masajes. Sí, todos hemos oído hablar del famoso masaje con final feliz y me temo que esto no es un mito. No pocos centros de masajes ofrecen este tipo de servicio y las pistas que ofrecen a sus clientes en potencia a veces son bastante obvias. En ocasiones la forma de distinguirse de otros establecimientos convencionales consiste en poner una luz roja o rosa, y algunos incluso se atreven a poner a sus masajistas con ropa bien provocativa en la puerta o en la entrada a ver si pica algún cliente. Pero con las políticas anticorrupción antes mencionadas hay cada vez menos agentes de policía, funcionarios u oficiales dispuestos a mirar a otro lado ante casos tan obvios. Y las personas que llevan este tipo de negocios tienen que buscar otras vías más disimuladas para seguir ganando dinero. Por ejemplo, una táctica de camuflaje que a mí me pareció muy curiosa es la que llevan a cabo algunas peluquerías. Yo me acuerdo que cuando vivía en Wuhan, antes de conocer a Lele, fui a que me cortasen el pelo y aquí es típico que cuando te lavan el pelo también te den un masaje. Pero a mí la peluquera me empezó a dar un masaje erótico en las orejas que aquello no era normal. Y la cosa no fue más allá, pero yo entendí perfectamente que me estaban ofreciendo otro tipo de servicio además del de peluquería. Pero lo más gracioso es que después compartí mi experiencia en una clase de mandarín y en el descanso vino el profesor y me dijo: oye, ¿dónde has dicho que te cortaron el pelo? ¿Está cerca de aquí? Otro tipo de negocio dado a la prostitución es el de los hoteles. Sí, a nosotros nos ha pasado muchas veces que a lo mejor estamos en un hotel y de pronto nos meten por debajo de la puerta unas tarjetitas con fotos muy sensuales de mujeres y teléfonos de contacto. Y no sabemos hasta qué punto esto ocurre con la colaboración de los hoteles, pero yo creo que es una práctica muy habitual. Al mismo tiempo, a veces también ocurre que estás tan tranquilo en tu habitación, de pronto suena el teléfono y si eres hombre te dicen: oye, ¿te interesa un servicio de masaje? Podemos enviarte a una señorita a tu habitación. Pero si el que responde al teléfono es una mujer, como le ha pasado a Lele en más de una ocasión, cuelgan directamente o dicen: oh, perdona, nos hemos equivocado. Esta es una muestra de hasta qué punto este mundo puede ser invisible para las mujeres, pero para mí el ejemplo más interesante de este fenómeno es el que tiene lugar en los karaokes, porque fijaos, si vas a un karaoke con un grupo de hombres y mujeres, es posible que no veas nada de esto. Pero si vas en un grupo de solo hombres, en algunos karaokes es posible que te ofrezcan mujeres de compañía. En la mayoría de los casos ellas solo se dedican a beber, bailar o cantar contigo, pero obviamente también se pueden ofrecer otro tipo de servicios, y en algunos casos estas mujeres también pueden acompañarte a casa o al hotel. De hecho, yo he conocido historias de empresarios y trabajadores españoles que vinieron a hacer negocios o a trabajar con empresas locales y como muestra de hospitalidad les invitaron a un karaoke y les pusieron a cada uno de ellos una mujer de compañía. Pero claro, esto no siempre implica que haya relaciones sexuales, y muchas veces es eso, pasar un buen rato con esa persona cantando, bailando, bebiendo y listo. A mí una vez me ofrecieron trabajar en
un karaoke y yo no sabía nada de esto hasta que me lo dijo Javi. Sí, a ver, es posible que a Lele la contratasen solo para cantar, porque ella estudió canto. Pero cuando le hablé de todas estas cosas, le cambió mucho la percepción del asunto, al principio no se creía nada, y luego ella empezó a atar cabos con otros casos que conocía o que había escuchado y dijo, mejor no. Yo creo que esta dimensión oculta de los karaokes tiene muchas conexiones con las casas de lujo que os hemos mencionado al hablar de la prostitución en la antigua China. Sobre todo en el caso de los karaokes más exclusivos, en los que se pueden ver unos niveles de exuberancia y despilfarro espectaculares. Otro nicho que suele mezclarse con el de la prostitución es el de los clubs nocturnos. Nosotros teníamos un muy buen amigo que trabajaba en uno de ellos, en el noreste de China, y nos contaba que las bailarinas de los clubs, algunas de ellas procedentes de Rusia o del este de Europa, recibían este tipo de ofertas continuamente. Pero además están las famosas abejitas o xiaomifeng. Eso es, el trabajo de estas chicas consiste en beber con los clientes del club y entretenerlos, y muchas veces trabajan promoviendo marcas de bebidas alcohólicas. Al parecer, este tipo de empleos también son susceptibles de acabar cayendo en manos de la prostitución. Pero una vez más hablamos de áreas grises en las que muchas veces es difícil saber lo que está pasando realmente. Por otra parte, en China también se ejerce la prostitución en la calle, pero no es tan común ni tan visible como en algunos países vecinos más conocidos por el turismo sexual. Aún así, por ejemplo, una cosa que hemos comentado varias veces con nuestros patreones, aunque nunca la habíamos mencionado en el canal, es que la casa de Lele está justo donde comienza la calle roja de su pueblo. En esa calle muchas mujeres trabajan en pequeños locales a la vista de todos. Y durante muchos años la policía no ha hecho nada al respecto. Sí, en este caso hablamos de mujeres que trabajan por su cuenta, sin chulos ni mafias que las exploten y las protejan, entre comillas. Y como generalmente son personas de origen humilde que por las circunstancias que sea tienen que dedicarse a ello, las autoridades muchas veces miran a otro lado. Pero como habréis imaginado más de uno cuando os hemos hablado de la prostitución en los karaoke y en los clubs nocturnos, también hay muchas chicas jóvenes, algunas de ellas estudiantes universitarias, que no tienen más remedio que dedicarse a este tipo de trabajos para seguir adelante con su carrera. De hecho, me consta que en algunas universidades los profesores y las autoridades del centro se han quejado de la concentración de este tipo de negocios alrededor de los campus. Y algunos centros han decidido mover sus campus fuera de la ciudad para evitar que sus estudiantes se distraigan o caigan en este tipo de redes. Pero también hay personas que piensan que esta es una medida para evitar las revueltas estudiantiles en las ciudades. Ahora bien, la prostitución no solo es cosa de jóvenes en China. En otra ocasión ya os hablamos que aquí es un poco el mundo al revés y que los jubilados disfrutan del tiempo libre y del ocio que normalmente en Occidente asociamos a los jóvenes. Ya sabéis que aquí a los mayores, que se han estado jubilando a los 55 y 60 hasta hace bien poco, les gusta mucho reunirse en los espacios públicos, en los parques, en las plazas o en plena calle para bailar, para tocar música, para jugar a cartas, para hacer lo que les dé la gana. Y al parecer, según algunos medios, hay parques en los que señoras maduritas ofrecen servicios sexuales a abueletes. Por supuesto, en China también hay hombres que se dedican a este tipo de negocio. Sí, mientras que las mujeres son conocidas coloquialmente como gallinas, sí, a los hombres se les llama patos. Ya. Y aunque estos últimos son menos visibles en la calle y en los negocios que hemos mencionado antes, la prensa se ha hecho eco de algunos casos de prostitución de alto nivel bastante escandalosos. Por ejemplo, hace no mucho hubo un caso bastante sonado de una señora adinerada que obsequió 28 regalos a uno de estos jóvenes por su cumpleaños, cada uno por el total de años que acumulaba el susodicho, y entre ellos había nada menos que un Audi. Aunque por supuesto entendemos que esto es una excepción dentro del mundo de la prostitución. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿Qué os parece la situación de la prostitución en China? ¿Se parece a la de vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, en los que invertimos un montón de horas entre investigación, grabación, edición y demás, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise de la próxima subida, o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y otras sorpresas. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego!
Por cierto, hace unos 3 años, cuando vivíamos en Chengdu, yo solía ir a trabajar a la universidad andando. Era un paseo de unos 30 minutos, bastante agradable, sobre todo porque había un tramo que pasaba cerca del río y por una zona de parques. Y yo cuando pasaba por allí me solía encontrar con unas mujeres muy majas que siempre me saludaban, ¡hello!, y me preguntaban si había comido, si iba a trabajar, etcétera, etcétera. Y claro, vosotros ahora solo con que os diga eso ya os imagináis a qué se dedicaban esas mujeres. Pero yo entonces no tenía ni idea y a veces incluso me paraba a hablar con ellas y me pegaba, no sé, unos 5 o 10 minutos charlando. Hasta que un día que estaba hablando con un profesor del departamento y salió el tema de la prostitución, comentó, pues en esta calle suele haber unas señoras que se dedican a ello. Y yo dije, ¿cómo? ¿En esa calle? Si yo paso por ahí todos los días. No me digas que esas mujeres son prostitutas. Y me dicen, claro, Javier, ¿no has visto cómo a veces se van ahí con los señores mayores entre los arbustos? Y bueno, sí que me sorprendió un poco enterarme de ello, pero tampoco me pareció un motivo escandaloso o una razón para dejar de hablar con ellas. Pero claro, luego me dijeron, ¿y qué pasa si un estudiante o alguien te saca una foto charlando con ellas, se inventa una historia y la publica en internet? Que en China ese tipo de rumores, sobre todo con los extranjeros, se viralizan rápidamente, ¿eh? Y dije, bueno, pues a partir de ahora voy a limitarme a saludarlas, a preguntarles qué tal va todo y mejor me abstengo de practicar mandarín con ellas. Que bastante fama de libertinos tenemos los occidentales en China, no es plan de empeorar el asunto.